Grabar. Buenas tardes, con el saludo estimado doctor José Gris Bejarano. Le habla el profesor José Javier Capera. El grupo mío está conformado por la maestra Alicia Rodríguez Murcia y el maestro Oliver Ney Castañeda Bedoya. Por situaciones de conectividad de Oliver, el día que grabamos este video se le complicó porque su pueblo sufrió de conexiones, de no hubo conectividad y lamentablemente pues se complicó todo, doctor. Y con respecto a la doctora Alicia, pues su audio al final falló, se dañó y pues ella hace presencia simbólica y ella trabajó de manera muy coherente con nosotros. Pues yo le voy a mostrar un poco, doctor, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros preparamos con respecto a la práctica del diseño curricular, ¿cierto, doctor? Y lo primero que teníamos que precisar era que estas metodologías para la generación de competencias representan una apuesta epistemológica, teórica y práctica de conocer y reflexionar críticamente sobre el desarrollo curricular y sobre la construcción del currículo en la escuela nueva, teniendo en cuenta las circunstancias internas y externas de la educación pública en Colombia, ¿no? Lo hablo desde mi experiencia como docente en el nivel de educación básica, media, técnica, tecnológica, universitaria, y particularmente desde la formación de la escuela pública. Yo me formé con la Compañía de Jesús, estuve con los jesuitas, entonces conozco el modelo de educación jesuita, que es de la Iglesia Católica, de muchos años, un modelo de excelencia a nivel latinoamericano y mundial, y cuando tuve la oportunidad de estar en la educación pública, me doy cuenta, digamos, de esos desfases entre lo público y lo privado. Y precisamente por eso menciono esas circunstancias, porque es que la validación de la aplicación tiene que ver con reconocer que hay una holisticidad y una complejidad de saberes. Y aquí yo retomo al filósofo Edgar Morin, que habla acerca de esa posibilidad del diálogo de saberes en donde nosotros como educadores tenemos la responsabilidad ética, política, epistemológica, axiológica y deontológica de retroalimentar y aprender en nuestra época los cambios. Y que eso implica modificación, actualización del currículo. Y particularmente hablo de la institución donde yo laboro actualmente con pueblos indígenas en el Tolima, y partimos de una educación étnica e indígena propia, ¿no? Y entonces nuestro currículo es abierto, pero está también dado a reconocer la parte ambiental, la parte cosmogónica, la cosmovisión del pueblo indígena Pijao, y entonces es un currículo que intenta no solamente dar a conocer las habilidades, las competencias, los indicadores, los conceptos, las ideologías, sino también, digamos, toda esa concepción sociocultural, esos imaginarios y esas prácticas interculturales de estos pueblos. Es allí donde estamos en una concepción abierta, pero también hay una práctica, y lo digo desde mi concepción y mi praxis como docente, de un currículo, pues, oculto, ¿no? Que uno lo hace y lo realiza, digamos. Yo soy profesor del área de sociales y enseño también la técnica y la media vocacional, y ahí enseño entonces educación intercultural, enseño civismo, ética y valores, y enseño prácticas educativas, ¿no? Y eso es muy importante verlo porque precisamente tiene que estar en sincronía con esto, doctor. Con que es que esta metodología de la adaptación curricular y la validación de las habilidades por competencias está básicamente entender que los programas académicos y los programas curriculares deberían estar en una consistencia con la realidad empírica, la realidad social, la realidad cultural, pero sobre todo la realidad institucional. Porque lamentablemente lo digo yo, lo digo a modo, digamos, de un comentario sincero, en los 10 años que yo de experiencia docente, en los niveles que le mencioné, doctor, uno encuentra dos visiones distintas, las de los docentes directivos y rectores, me parece una visión muy respetable, pero muy tecnicista, burocrática y en muchos casos instrumental, contrario a nosotros los docentes de base, vulgarmente rasos, ¿no? Que hacemos un trabajo más
construcción de valores, de identidades, de formación de espíritu crítico, de pensamiento crítico. Y entonces son dos mundos distintos y por eso yo creo que esa adaptación del currículo también tiene que ir en pro de superar esas limitaciones dialógicas y pragmáticas que existen entre docente y directivos. Entonces uno lo que encuentra aquí es que el docente piensa una cosa, el currículo está, digamos, planificado una cosa, el enfoque una cosa, el PI en una cosa y hacemos al final otra cosa. Pero lo digo yo de manera muy sincera, doctor Bejarano, y eso. Nosotros tenemos, digamos, en nuestro caso es un currículo abierto con un enfoque de comunidad de búsqueda y desde una concepción de una educación indígena y en la etnoeducación. Suena muy bonito, pero cuando uno lo lleva a la práctica, muy pocos saben de ese tema. Y los que saben de ese tema, eh, pues me parece que en muchos casos pecan. Pecan porque quieren aprender y pecan porque no saben proponerlo o no saben llevarlo a cabo. Pero bueno, eso es parte de la educación y la retroalimentación. Bueno, entonces estamos en eso de reajustar y de entender, pero sobre todo también de mirar que hay condiciones y poblaciones especiales, ¿no? Pueblos indígenas, comunidades negras, pueblos rum, educación inclusiva, población inclusiva con discapacidad o con talentos especiales. Y creo que todo eso le da, digamos, una caracterización compleja. Como usted se da cuenta, la maestra Alicia, pues lamentablemente el tema es el sonido, pero ella maneja muy bien ese tema. Ella fue la que nos dio a nosotros todos los conceptos, bagajes teóricos que explicamos. Entonces, currículum, hablando del currículo, ¿no? Pues conjunto de habilidades, conceptos, teorías, enfoques. Eso ya quedó muy claro y ya lo precisé. Ahora, trabajamos por competencia no quiere decir olvidarse los conocimientos, ¿no? Significa integrarlos a partir de componentes y de instrumentos que tengan que ver con la necesidad educativa, con el plan educativo institucional y con el currículo y el enfoque de la institución. Entonces, esto es una vaina de integrar conocimientos. Entonces, aquí cualquier acción de competencia necesita utilizar conocimientos. Conocimiento de las habilidades básicas de las matemáticas, conocimiento de razonamiento lógico, de reconocer espacios, dimensiones, reconocer y identificar saberes. Entonces, aquí nosotros no podemos quedarnos en que enseñamos un conocimiento que no sea basado en la realidad empírica, en la realidad social, en las situaciones que vive el país. Lo digo yo porque la educación indígena entonces se profundiza mucho en reconocer sus propios valores, costumbres, cosmovisión y prácticas ancestrales. La evaluación de necesidades, la especificación de competencias, la determinación de los componentes, la identificación de sus procedimientos y la definición de evaluación de competencias. Todo hay que evaluar. A nosotros nos evalúan por todo, nos evalúan nuestra práctica curricular, nuestras guías, nuestros diseños, nuestra forma de evaluar, nuestro componente pedagógico, ontológico, didáctico, pedagógico. Entonces creo que eso está más que dado, es una forma de también entender que la educación en Colombia está muy instrumentalizada y neoliberalizada. Entonces le importa más que el docente cumpla con dar las horas, pero que en el fondo no logra tener un impacto real en la comunidad. Lo digo yo porque así me siento en la institución que actualmente pues apoyé anteriormente, ahorita ya me siento más contento en esta que estoy. Bueno, entonces la aprendizaje por competencias, doctor, pone, digamos, una serie de metodologías basadas en desarrollo de capacidades, de conocimientos, de saberes, de afectos, de emociones, de sensaciones. Es una cuestión holística que integra, digamos, el ser humano como un todo complejo y una suma de partes que necesitan estar interconectadas. Y habilidades que son necesarias para que el estudiante pueda encontrar la respuesta a las diferentes circunstancias, motivos, problemas de su vida y a lo largo de su vida. Si nosotros vamos para el desarrollo de la vida integral y la posibilidad de potencializar el desarrollo humano integral a futuro. Quisiera yo aquí señalar un poco, doctor, que es que esta evaluación por competencias plantea que debemos prestar únicamente atención a la adquisición de contenidos teóricos, sino también a los valores, a la moralidad, al civismo, a la espiritualidad. Entonces creemos que ahí precisamente se le está dando, digamos, todo un componente que va a tener un impacto en la resolución de los conflictos, en la proposición y el pensamiento crítico y en las habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana, posiblemente en su ingreso a la educación superior, pero también en su rol como ciudadano. Ojalá sea un ciudadano crítico, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver precisamente con lo que nosotros. Y aquí hay un mapa de dibujos sincrónicos, como usted puede ver, doctor, conceptual, competencia, metodología, valor, actitudes, conocimientos, temas, programa, actividad didáctica, evaluación, niveles de aprendizaje, todo está interconectado. Todo eso hace parte de nuestros instrumentos de validación de la habilidad por competencia, de la metodología enseñada en base de competencias y de la posibilidad de entender que en nuestro caso, y particularmente en mi caso como profesor, pues todavía es un tema que hay que recorrer y que hay que apuntar mucho.
Yo lo digo y lo tengo muy claro, doctor, situaciones de esta índole todavía nosotros estamos trabajando y creo que falta mucho por recorrer, ¿no? Me pareció, doctor, agradecidos con su majestuoso curso, aprendimos mucho, nos dio grandes elementos teóricos, muy buena bibliografía y eso es complementaria a todo lo que nosotros leímos y todo. Si quisiera finalizar, doctor, más allá de reconocer lo que usted habla un día de la higiene curricular, ojalá hiciéramos eso. No solamente una higiene de limpieza curricular, sino también de prácticas malsanas que hay en el magisterio, de antivalores que tenemos nosotros. Nosotros vivimos un momento muy difícil. Y bueno, pues ojalá quien siempre lidera y administra, y gerencia, esa es la palabra, la gerencia, no solamente es en términos financieros, sino en términos de planificar, ejecutar y desarrollar políticas, programas y planes y currículos que tengan que ir en función de la superación de los problemas de la comunidad educativa y, ¿por qué no?, de buscar la excelencia académica. Creo que aquí todos estamos sincronizados en esa lucha. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su atención. Le deseamos una feliz noche y muchas bendiciones. Felicidades.